No sé si usted sabía, pero aquí le voy a platicar 10 cosas que no sabían de la Virgen de San Juan de los Lagos. En realidad, ¿cuál es su nombre? Seguramente has escuchado de la Virgen que está en la Catedral de San Juan de los Lagos, Jalisco, pero en realidad no es su nombre. La figura que está en lo alto del altar en realidad es la Virgen de la Inmaculada Concepción, y cuando ésta llegó a las tierras de Jalisco, los indígenas la nombraron la Sigualpili, que significa la Gran Seño. ¿De qué está hecha? Número 2. Contrario a lo que se pudiera pensar de que esté elaborada a base de barro o cerámica, en realidad la Virgen fue hecha a base de pasta de caña de maíz y madera, lo que la hace muy ligera, pues apenas pesa 321 gramos. Además, para ser exhibida fue metida en un vaso de plata que le llega a media cintura, y en la espalda lleva otra parte de plata que le llega al cráneo, donde se sienta la cabellera que porta y su corona. Número 3. ¿Sabías que fue hecha en Michoacán? Una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción fue llevada por los franciscanos a Michoacán, y los artesanos del bello pueblo de Pátzcuaro se encargaron de elaborar una escultura de apenas 33 centímetros de alto y hecha a base de material muy ligero, lo cual permitía que fuera transportada fácilmente en el pecho de los misioneros mientras evangelizaban por la Nueva España, hasta que llegó y se quedó en San Juan de los Lagos, Jalisco. Número 4. ¿Por qué es tan famosa? En realidad, tuvieron que pasar 80 años para que la Virgen, que desde 1543 yacía abandonada en un pueblo indígena, fuera valorada por el pueblo mexicano. En diciembre de 1623 salió del abandono gracias a Ana Lucía, una indígena que hacía la limpieza en el templo, en el que la hija menor de una familia circense era velada tras morir al realizar un acto con una daga. No se preocupen, la Sigualpili, la Gran Señora, les va a hacer el favor de regresarles a su hija, sana y salva, dijo a los 4 vientos, y postró aquella pequeña figura a la altura de la enorme herida que la niña había sufrido en su pecho. 3 horas pasaron, y de pronto aquella pequeña de 7 años volvió a tener movimiento, pese a las mordazas con que había sido forrado su cuerpo. Este primer milagro de inmediato fue pregonado tanto por quienes presenciaron ese mágico momento como por aquella familia circense que había llegado desde San Luis Potosí, pero que continuó viajando por toda la Nueva España, ahora México. En el archivo histórico del templo existe un libro firmado por quienes presenciaron el milagroso acto. Número 5. ¿Cuál es la fecha real de su festejo? Debido a que el milagro se originó en diciembre, cercano a la Navidad, en este mes se realizaban inicialmente los festejos, y además el 8 de diciembre es el día de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Pero para el siglo XX, las guerras de reforma, de independencia, la cristera y posteriormente la revolución ya habían mermado los festejos en esa fecha. Fue el obispo de la ciudad de León, don Díaz de Solano, quien en 1864 recomendó a los peregrinos del estado de Guanajuato, los más fervientes, que festejaran a la Virgen el día de la Candelaria, 2 de febrero, y para 1950 asistir en esta fecha ya se había convertido en una tradición, la cual permanece hasta el día de hoy. Número 6. ¿Sabías que ha tenido 3 casas? La Virgen de San Juan ha tenido 3 casas. La primera estaba hecha de adobe y techo de paja, la cual fue consumida por los propios fieles, ya que consideraban que llevándose terrones de la finca recibirían bendiciones en su hogar. Posteriormente, de 1654 a 1769, se mudó a su segunda casa, la parroquia de San Juan Bautista, ubicado a unas calles de
de su actual basílica y catedral. El tercer hogar es donde está actualmente. Este gran templo se empezó a construir el 30 de noviembre de 1732 y fue concluido el 30 de noviembre de 1769. Cabe destacar que las torres de catedral miden 77 metros de altura. Número 7. ¿Por qué está dentro de una vitrina? Hace 80 años aún podía ser tocada, pero esto se tuvo que impedir ya que estaba siendo desgastada por los mismos fieles, quienes optaban por tocarle el rostro y manos. En 2005 fue restaurada por Juan José Méndez, un tapatío experto en la materia, quien le curó el desgaste y además sanó las heridas que la imagen había sufrido por los alfileres que detenían sus prendas. Finalmente, este adecuó su vestimenta para que ahora sea sujetada de manera que no le provoque daños. Número 8. ¿Conoces el valor histórico de su altar? El altar en donde la Virgen de la Inmaculada Concepción está colocada formó parte de la Basílica de San Francisco de Asís, que está en Roma y que fue construida en 1212. Tras ser donado, llegó a Veracruz en 1925 y después fue transportado pieza por pieza a San Juan de los Lagos. Los ángeles negros que están sobre el templete de la Virgen fueron hechos por Bartoli, quien hizo la Estatua de la Libertad de Nueva York. El templete en que está metida la Virgen es de plata y es el más grande de América Latina y el segundo más grande a nivel mundial. Y por si esto fuera poco, el órgano monumental que está en la parte de arriba de la puerta principal cuenta con 1200 registros y fue hecho en Alemania en 1945. Aún está en uso y se puede escuchar en las misas de las 9 de la mañana. Número 9. ¿Sabías que fue visitada por el Papa Juan Pablo II? El Papa Juan Pablo II visitó a la Virgen de San Juan de los Lagos el 8 de mayo de 1990 y la nombró la imagen resucitada y resucitadora porque fue sacada del olvido donde estuvo por 80 años y resucitadora porque volvió a la vida a la niña de la familia circense. Al interior de la basílica aún se encuentra intacta la habitación en la que el Papa descansó durante su visita a esta pequeña ciudad de Jalisco. Y número 10, conoce su importancia a nivel mundial. La presencia de la Virgen de la Inmaculada Concepción en San Juan de los Lagos, Jalisco, ha llevado a que su templo ocupe el segundo lugar a nivel nacional en turismo religioso, solamente superado por la Basílica de Guadalupe, que se ubica en la Ciudad de México, y ocupa el quinto lugar a nivel mundial. Al año llegan aproximadamente 12 millones de peregrinos. La diócesis de San Juan de los Lagos es misionera y esto ha permitido que los padres llevan la devoción a la Virgen a las parroquias en que son encomendados. A nivel internacional, la Virgen cuenta con Basílica de San Juan del Valle en Texas, Estados Unidos. También tiene templos en Argentina, Perú, Jerusalén y en el Vaticano.